Estamos realizando el curso de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales, por lo cual le doy una bienvenida a la sesión sexta. Estamos realizando el módulo de integrar operaciones de apoyo administrativo básico. Y la frase de hoy: desarrolla el éxito desde los fracasos. El desánimo y los fracasos son dos piedras seguras en el camino hacia el éxito. Repasando la clase anterior, hemos visto cómo construir un organigrama y qué se debe tener presente y los tipos de organigrama, para lo cual hicimos una, una tarea, una tarea práctica sobre los organigramas. Por lo cual vamos en estos momentos a ver un repaso del video sobre cómo se construyen los organigramas. Todas, todos, todes. En este video vamos a adentrarnos en la unidad 9 de Principios de Administración, donde como parte de la estructuración veremos los pasos y cuestiones más relevantes para graficar el organigrama. Como ya vieron en la clase teórica, el organigrama es un gráfico que representa la estructura formal de la organización en un momento específico de su existencia. Es decir, que es como si fuese una foto que permite observar cuáles son las unidades o áreas que forman parte de la misma y las relaciones formales que existen entre ellas. Decimos que es una herramienta de comunicación porque cualquier persona que observa el organigrama debe poder entender rápidamente cuáles son las funciones principales que la organización lleva a cabo, así como también de quién depende cada unidad, quiénes dependen de ella y con quiénes se relaciona para desarrollar sus tareas. Y también decimos que es una herramienta de análisis, porque nos permite ver rápidamente si hay fallas en la estructura formal de la organización. Las organizaciones pueden optar entre distintos tipos de organigramas para representar su estructura. Los más comunes son el horizontal, el vertical y el mixto. Sin embargo, también existen otros modelos, como el circular, el semicircular, por bloques, escalar, entre otros. En nuestra asignatura, trabajaremos con el organigrama mixto, partiendo de la base del organigrama vertical y permitiendo la inclusión de algunas unidades con el modelo horizontal solo en los niveles más bajos de la organización y siempre que sea para simplificar su lectura. Para confeccionar el organigrama de manera ordenada y prolija, es conveniente seguir los siguientes pasos. En primer lugar, identificar los niveles jerárquicos que existen en la organización. En segundo lugar, reconocer cuáles son las áreas que existen en la organización y con cuáles se relaciona jerárquicamente cada una, es decir, cuáles son las relaciones de autoridad de línea. En tercer lugar, identificar si existen asesores en la organización para poder ubicar las relaciones del personal de staff. A continuación, distinguir las relaciones entre áreas que exceden a las relaciones jerárquicas, es decir, las relaciones de autoridad funcional. Y por último, recorrer todo el organigrama, especificando cuáles son los criterios de departamentalización que se tuvieron en cuenta para la creación de las unidades o áreas. Como decíamos antes, el primer paso para graficar el organigrama es identificar cuáles son los niveles jerárquicos que existen en la organización. Para eso, trazamos líneas punteadas e indicamos el nombre de cada nivel en alguno de los lados del diagrama, ya sea a la izquierda o a la derecha. Habitualmente, los niveles con los que trabajamos se llaman gerencia general, gerencias, departamentos, divisiones y secciones. Sin embargo, es importante aclarar que en algunas organizaciones pueden no estar todos los niveles, pueden incluirse otros adicionales o se pueden llamar diferente. Por ejemplo, en el Estado no existen gerencias. En la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil, el órgano de mayor jerarquía es la Asamblea de Asociados, y muchas veces hay áreas o coordinaciones en otros casos. Un ejemplo de niveles adicionales podría ser el de las subgerencias. En este caso, se ubicarían entre las gerencias y los departamentos. Es un nivel distinto de los anteriores que debe ser tenido en cuenta en caso de que la organización así lo defina.
Por supuesto que si la organización no define para su estructura alguno de estos niveles, entonces no debemos incluirlos en el organigrama. El segundo paso para graficar el organigrama es reconocer cuáles son las unidades o áreas que existen en la organización y sus relaciones de autoridad de línea, o sea, las de supervisor y supervisado, para luego poder ubicarlas en el diagrama, siempre comenzando de arriba hacia abajo y buscando que exista simetría en el gráfico. Cada una de las unidades o áreas se representa con un rectángulo que se llama entagrama y se unen mediante líneas rectas completas, no punteadas, curvas ni con flechas, que siempre salen desde abajo y el centro del entagrama y luego se abren para llegar a los entagramas de nivel inferior. Acá será siempre importante tener en cuenta cuántas áreas dependen de cada unidad para poder ubicarlas de manera equidistante entre sí y respecto del entagrama del que dependen. También es importante tener en cuenta que de cada área pueden depender otras que pertenezcan a distintos niveles. Por ejemplo, en este caso, se puede ver que administración es una subgerencia que depende directamente de la gerencia general, al igual que las gerencias de producción, comercialización y abastecimiento. Entonces, desde la gerencia general, baja una línea vertical que se divide en 4 y llega a los entagramas que se ubican cada uno en el nivel jerárquico que le corresponde. Otra cuestión a tener en cuenta es que dentro de cada entagrama colocamos el nombre del área que representan, pero no debemos indicar ni el nivel del que se trata, porque para eso ya señalamos los niveles en el costado del diagrama, ni el nombre de la persona que dirige esa área. Recordemos que el organigrama es una foto de la estructura formal de la organización, y si indicásemos el nombre de quien ocupa cada puesto, tendríamos que ajustar el diagrama cada vez que cambia el o la responsable de cada unidad. En este organigrama, por ejemplo, las unidades de nivel inferior, para aprovechar el espacio y facilitar la comprensión del diagrama, las graficamos siguiendo el modelo horizontal. Es decir, que ubicamos las unidades de amasado, armado y cocción una debajo de la otra. En este caso, la línea que sale desde la unidad superior, por ejemplo empanadas, sale desde abajo al medio, se dirige levemente hacia la izquierda y luego baja para relacionar cada área entrando por el medio de su lado izquierdo. Una vez que ya hemos graficado las relaciones de autoridad de línea, debemos identificar el personal de staff, que son asesores internos o externos que acompañan, apoyan, dan soporte a una o más áreas dentro de la organización. Cuando el asesor es interno de la organización, se coloca debajo del área a la que da soporte, con una línea punteada que sale desde la línea vertical de autoridad formal. Se puede colocar a la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, la organización puede haber contratado como parte de su personal a un o una especialista en ingeniería en alimentos para que asesore respecto de los procesos de producción. Cuando el asesor es externo, es decir, que no forma parte de la organización, se coloca al lado del área a la que da soporte, también con una línea punteada y también se puede colocar a la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, la gerencia general puede requerir del asesoramiento de un estudio jurídico independiente para cuestiones legales varias de la organización. A continuación, identificamos y graficamos las relaciones de autoridad funcional, que son aquellas en las cuales un área de la organización tiene autoridad sobre otra que no depende jerárquicamente de ella y es solamente para cuestiones específicas. Estas relaciones se grafican con líneas diagonales y punteadas. Por ejemplo, comercialización tiene autoridad funcional sobre fabricación para definir qué cantidades de cada producto se deben producir para hacer frente a la demanda semanal. Y también sobre compras, para especificar la materia prima e insumos necesarios para cumplir con esa demanda. Existen distintas formas en las que podemos encontrar estas relaciones en el texto de un caso o cuando hacemos entrevistas para relevar la estructura de una organización. Por ejemplo, se podría indicar que el departamento de fabricación define las cantidades de pizzas y empanadas a fabricar en función de lo que la gerencia de comercialización le indica. Otro ejemplo podría ser que comercialización establece las cantidades de materia prima e insumos que compras debe adquirir para cubrir la demanda. Por último, identificamos los criterios de departamentalización que la organización tuvo en cuenta para diagramar su estructura.
Cada criterio utilizado se identifica con un número dentro de un círculo, que se coloca al lado de la línea vertical que sale de cada entagrama. Y además se debe incluir un apartado de referencias, donde se indica a qué criterio corresponde cada número. Tenemos que tener en cuenta que no todas las organizaciones utilizan necesariamente todos los criterios de departamentalización, por lo que cada organigrama deberá incluir únicamente aquellos que se utilizan. En este caso, por ejemplo, en el primer nivel encontramos el criterio funcional, que aplica a las gerencias de producción, comercialización y abastecimiento y también a la subgerencia de administración. Por lo tanto, colocamos el número 1 debajo de la gerencia general y lo indicamos en las referencias, así sabemos que ese criterio aplica a las 4 unidades que dependen de ella. El mismo criterio de departamentalización utilizan la gerencia de producción, que se divide en control de calidad y fabricación, y la gerencia de abastecimiento, que se divide en compras y control de proveedores. Por su parte, la gerencia de comercialización, que se divide en venta mayorista y minorista, considera el grupo de clientes al que atiende cada área. Y a su vez, venta minorista atiende distintos territorios o ubicaciones geográficas, que son, en este caso, Mar del Plata y Batán. Fabricación se divide en dos productos diferentes, pizzas y empanadas, por lo que adopta ese criterio de departamentalización. Y luego, en las secciones de cada una, se observan nuevamente funciones diferentes, amasado, armado y cocción. Con esto, nuestro organigrama ya queda completo. Bueno, este texto, este video, era para señalizar específicamente, ay, un momentito, este video era para señalizar, un momentito. Un momentito.